Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Yo soy Carlos Peláez. Del otro lado de la línea se encuentra el señor Gabo Domínguez. Recordamos que este es un espacio que le dedicamos al ambiente y a la ecología. Y bueno, como nosotros siempre hemos tratado de darle una visión integral a todo el tema ambiental, pues nos incluimos como especie de animales dentro de todo ese ecosistema y dentro de toda esa dinámica ecológica, y particularmente en el ecosistema venezolano que habitamos nosotros. Esa dinámica está bien fregada. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Bienvenidos a otro espacio para dar al ambiente el lugar que se merece, recordando que todos somos animalitos en peligro y que estamos en pleno proceso de protección colectiva como animalitos en peligro que somos. Realmente lo del enjambre adquiere otro sentido. Hay una necesidad muy imperiosa de mantenernos unidos y protegidos unos con otros lo más que se pueda, porque lo que se nos viene encima es súper cabilla. Sí, y bueno, lo que nos ha tocado es reconocernos, pero con un guión en el medio, ¿no? Reconocernos, volver a conocernos, volver a entender cómo es que funcionan las cosas que dependan estrictamente de nosotros mismos. Ajá. El día de hoy, bueno, yo, como ustedes saben, en este Conuco nosotros somos bastante partidarios de hablar de lo que es el ciclismo urbano, no como alternativa real de movilidad en las ciudades. Y no, o sea, yo sé que no es parte de los temas que queríamos tocar hoy, pero es increíble la cantidad de gente que está moviéndose en bicicleta por el tema de la gasolina, que es parte de lo que vamos a tocar, pero es increíble también las dinámicas sociales que se han generado alrededor de eso. Sí. Hay muchos grupos de WhatsApp, por ejemplo, para asistencia de emergencias, por poner un caso. Hay otros para compra y ventas de repuestos, otros para hacer una especie de biciescuela urbana, pero por WhatsApp, o por Insta, o por Telegram, en fin. Muchísimas cosas que han fortalecido esa visión que hemos tratado de proyectar acá, de que somos un enjambre y que entre todos es que nos tenemos que cuidar. Bueno, yo hoy quería empezar el programa con una nota muy triste. O sea, ¿se acuerdan? Sí. La semana pasada el programa lo hizo Gabo con unos invitados porque yo no estaba disponible. Parte de las razones por las que no estaba disponible es porque fue el entierro del arquitecto Ricardo Fuenmayor. A Ricardo nosotros lo tuvimos ya como invitado en el Conuco 3 veces. Correcto. Ricardo es el paisajista, el arquitecto paisajista de Topotepuy. Y Ricardo, además de ser el paisajista de Topotepuy, estaba involucrado en varios proyectos en comunidades muy vulnerables, de agricultura sustentable y de espacios verdes para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Era una persona que creía firmemente en la capacidad que tiene la arquitectura, el paisajismo, la calidad de los espacios públicos para sacar a la gente de la pobreza, y de hecho tenía varias experiencias exitosas encima con eso. Lamentablemente, regresando de una de esas, de supervisar uno de esos proyectos en donde en una comunidad estaban montando un sistema de producción agrícola sustentable, pues bueno, el vehículo en el que venía, pues le pusieron eso es por la zona del Valle del Tuy, le pusieron unos troncos en la carretera y ahí no hubo mediación, pues apenas el carro se detuvo por los troncos, empezaron las ráfagas y lamentablemente
una de las balas lo alcanzó a él y bueno, es una pérdida enorme para nosotros, pues. Sí, Para los que lo conocimos y para la sociedad nuestra, para esta sociedad tan golpeada y tan asediada y vejada por la violencia de la cual formamos parte. Es realmente algo muy muy triste que tuvimos que superar la semana pasada y bueno da cuenta del problema tan serio en el que estamos metidos y del que tenemos que seguir luchando para salir. Yo quiero rescatar, o sea, esa experiencia a mí me compromete con todo lo que yo pueda para que la violencia no sea la que gobierne este país. O sea, porque yo no voy a decir que la violencia en este país se va a acabar, pero por lo menos que no sea la que gobierne, que vuelva a gobernar la civilización, que vuelva a gobernar un enjambre de personas que saben que tenemos que trabajar para ganarnos las cosas, ¿me entiendes? Que eso sea lo que gobierne y que lidiemos con el problema de la violencia desde ahí y que no sea al revés, que la violencia nos gobierne y nosotros con nuestro trabajo tendremos que ver cómo sobrevivir. Sí, pero que se inviertan esas dinámicas. Pero como quiera que sea, quiero rescatar que obviamente la pérdida física de una persona es algo irreemplazable y de una persona como Ricardo pues mucho más, pero mientras Topotepuy exista, ¿me entiendes? Mientras Topotepuy exista, mientras esos proyectos existan y estén funcionando, esa persona es esencialmente inmortal, pues. O sea, y es justamente eso lo que hace al humano humano. Sí. O sea, esa capacidad de poder dejar otra cosa conscientemente y que sea una cosa que además trascienda lo físico y vaya justamente a las conductas, que vaya justamente a lo que es el ser como esencia y no como objeto. Sí. Y bueno, obviamente esa es algo que además a mí me toca como personalmente, ¿no? Claro. Algo que todavía estamos de luto por eso, etcétera, pero nuevamente para insistir en el tema del legado, ¿no? Del verdadero legado, no el legado propagandístico de un tipo que destruyó la institucionalidad de un país y tiene ahorita a los niños comiendo basura. Claro, no, obviamente no, eso no es legado, ni siquiera. Exactamente, es los legados de las personas. También quiero reforzar esa idea con otra muerte que ocurrió esta semana. Lo que pasa es que esta no fue una muerte trágica, que fue la muerte del fallecimiento de otro arquitecto. Bueno, realmente no es arquitecto, pero fue el diseñador del Parque La Llovizna. Es otro tipo de arquitecto, por decirlo de alguna manera. Sí, fue el diseñador del Parque La Llovizna en Ciudad Guayana, que murió esta semana. Tenía por aquí la información, pero se me olvidó. Si tienen la oportunidad de ir a Ciudad Bolívar, no pelen La Llovizna. Es un lugar increíble. Yo fui hace varios años y también quedé demasiado loco con lo bonito del lugar, con lo bien pensado que está el lugar, con lo bien diseñado que está el lugar. Te iba a preguntar si tú habías ido para allá. Sí. Ese parque es impresionante. Yo no sé si alguien de Ciudad Guayana o de Ciudad Bolívar, pues, porque eso gente se visita mucho. Sí, está en el medio, de hecho. No está escuchando, pero ese es un parque que te cambia la vida, pues, te cambia la visión de lo que debe ser un espacio público en el trópico, sobre todo, ¿no? Porque es realmente un parque respetuoso de la selva. Es como que, hey, en este lugar que tú vives hay una selva imponente. Entonces no tiene sentido que yo pele un terreno para ponerle grama para que tú puedas ir al parque. No, la selva es tu parque y ese parque realmente era una maravilla. Bueno, es una maravilla. Lo que era fue el ingeniero Rafael Mendoza, que fue arquitecto de ese parque, pero realmente Rafael Mendoza era ingeniero geodesta y a él
lo mandaron a Ciudad Guayana porque estaban construyendo Macagua 1, el complejo hidroeléctrico Macagua 1, que es, bueno, esa represa que uno yendo de San Félix a Ciudad Guayana, de San Félix a Puerto Ordaz, uno atraviesa un puente que está por encima de esa represa. Entonces él, yendo para esa obra, se da cuenta de lo hermoso que es el Salto La Llovizna y del sentido que tiene convertir eso en un complejo que no sea solo hidroeléctrico, sino que también sea recreacional y turístico. Por eso, así que él de alguna manera es uno de los padres de esa maravilla que es el complejo de Macagua, en donde hay un museo, en donde hay una serie de parques de entretenimiento y en donde está este parque natural, que es el Parque La Llovizna. Y obviamente ese va a ser el legado del ingeniero Mendoza. Pero y es un legado que fortalece cosas como la identidad local, el sentido de pertenencia. Sí. Yo les voy a decir algo que probablemente muchos acá que nos escuchan, que sean de Bolívar, sí lo saben, pero probablemente otros que sean de otras regiones del país no lo sepan. Y es que el sentido de pertenencia que tienen la gente de Guayana con Guayana es increíble. Sí. Es increíble y en pocos lugares se ve, porque es un sentido de pertenencia y no un regionalismo, ¿no? Que el regionalismo parte de la idea de superioridad y tal, de que mi región es superior a la tuya, lo que sea. Ellos no. Allá es otra cosa, es un sentido de pertenencia muy marcado y cosas como esa, de entender nuestra propia naturaleza y abrazarla y asumirla y entender que es propia, que es única, que es especial, es lo que justamente fortalece la identidad. Sí. Y parte del legado es ese, justamente. Correcto, sí, porque es ese tipo de, ese parque, digamos, no es que el habitante de Ciudad Guayana dice, ay, yo me identifico con el Parque La Llovizna, qué bello el Parque La Llovizna. No, sino que por haber ido al Parque La Llovizna, el habitante de Ciudad Guayana se identifica con la selva, con los animales, así es, con una vibración natural, con su selva, con sus animales, con su entorno. Correcto. Entonces, wow, eso es algo que es muy de agradecer, ¿no? A la persona. Así pero es. la razón, fíjate que la razón por la que creo que es caraqueño, no logro recordar dónde nació él, pero él estaba adscrito al Instituto Geológico Nacional, cartográfico, el Instituto Cartográfico Nacional de aquella época, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y él estaba como obsesionado con Guayana, en esa época, que eran los 60. Bueno, supongo que ir hasta Guayana era igual de difícil que ahora, ¿no? Pero él estaba como obsesionado con Guayana desde su trabajo, porque había leído la novela de Rómulo Gallegos que se llama Canaima. Canaima, correcto. Entonces él quería, desde que leyó esa novela, él dijo, yo quiero ir a Guayana, yo quiero ir a Guayana, yo quiero ir a Guayana, yo quiero ir a Guayana. Y fíjate cómo esa idea se convirtió en una presa hidroeléctrica que le dio electricidad. Bueno, la presa no es su obra, pero él es parte de la razón por la cual ese complejo es lo que es. Entonces, el hecho de haber leído ese libro termina en que una gente genera un proyecto que le da electricidad e identidad a todo un pueblo, ¿me entiendes? Entonces, realmente lo de los legados no es una cosa trivial, es una cosa importantísima. Por eso uno tiene que tener tanto cuidado de hacer las cosas bien y no meterse a enchufado y no meterse a esbirro y no meterse a nada de eso, porque tu legado va a quedar y no puede ser que tu legado sea sufrimiento y miseria, ¿me entiendes? Así es. Sabes que justamente en ese libro Canaima yo lo leí hace un par de años y wow, ahora que lo dices no sabía que como que ese era el hilo que ataba la motivación de trabajar en La Llovizna, ¿no? Honestamente no tenía idea, me imagino que lo entrevistaste o lo escuchaste en algún lugar.
No, bueno, una entrevista en el Correo del Caroní a amigos suyos a raíz de la muerte del ingeniero. Realmente. Ah, ok, porque sí me pasó cuando leí Canaima, solamente, o sea, lo que más se me venía a la cabeza era la llovizna, justamente. Sí. Y fue como que, wow, qué loco, ahora que lo dices, es como que, berro, tiene demasiado sentido. Bueno, es que en la entrevista esta, fíjate que justamente lo que ellos dicen es como que él vino para Guayana porque tenía que trabajar en la represa esta, pero él quiso acercarse al Salto La Llovizna porque lo había leído en el tal. Él no tenía por qué acercarse al Salto La Llovizna, él venía hacia los planos, pero entonces ellos cuentan que en aquel momento que no había parque, él dijo: yo me voy a acercar al Salto, y entonces se metió por unos caminitos que habían y abrió otros caminitos y tal, no sé qué, porque la curiosidad de ver el Salto de cerca era tal que él se abrió camino por esa selva hasta que llegó al Salto, y cuando llegó al Salto él dijo: este Salto hay que poder verlo de cerca, y por eso fue que se le ocurrió la idea de hacer un parque ahí. Claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Y qué bueno que lo hizo, y es justamente ahí donde se ve también lo que es parte como que de la motivación de lo que es el nombre del conuco de Prometeo, precisamente, ¿no? Es la luz que puede generar las letras. Ajá, sí, ¿no? Claro, sí, porque porque esa luz se le prendió fue a raíz de una obra. Correcto. De una obra que evidentemente sí estaba pensada, y Gallegos también en su momento le impactó mucho. Sí. Yo leí algunas entrevistas de Gallegos que cuando él empezó a recorrer el país, ajá, por temas docentes, básicamente. Sí. Y él era como un caraqueño cifrino, sí, que estaba muy acostumbrado a la Caracas pueblerina de finales del siglo XIX, y empezó a encontrarse como que con una Venezuela salvaje que genuinamente lo impactaba. Sí. Y justamente en Canaima él habla precisamente de ese retorno a lo salvaje. Uh-huh. Ni siquiera un retorno salvaje, donde lo salvaje toma a la persona. Sí. Es al revés. Es algo que le pasó también a Humboldt. Nosotros tenemos que hacer un corte, nuestro primer corte ahorita en el Conuco, y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Bueno, y todo esto que estábamos hablando, Gabo, para mí que vengo de una formación científica, académica, bueno, naturalmente tiendo de alguna manera como a pensar que la prioridad tiene que estar en las ciencias y tal. De verdad, cuando uno lo vea a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que es fregado, ¿no? Para uno como humano, uno tiene que
como que entender que lo que uno está construyendo lo va a trascender, ¿no? Lo que uno está construyendo es de aquí a muchos años y uno capaz no lo va a ver, y qué importante es que haya alguien talentoso para las letras que decida hacer su obra y la deje como un legado, porque tú no sabes qué va a desencadenar eso. Así es. ¿Qué cosas va a inspirar? ¿Qué cosas que va a movilizar? Sí. ¿Qué sentimientos va a mover? Sí. Sí, porque es eso. ¿Y cuál fue la inspiración de Gallegos, me entiendes? También hubo algo de ciencia ahí, también hubo algo de historias ahí, ¿no? Entonces, hey, es tan importante que los humanos creemos cosas que realmente, si uno se pone a ver lo que está haciendo esta dictadura con el país, es algo profundamente inhumano desde un sentido filosófico, ¿no? Porque es que además de violar derechos humanos y además de matar gente, que ya por ahí es súper inhumano, filosóficamente es alejarnos lo más posible a la idea de un humano que podamos, porque todo en esta revolución ha sido destrucción, nada ha quedado, nada queda para el futuro, nada. Sí, la visión de futuro, la visión de permanencia, la visión de progreso, justamente. Sí. Es como el gran ausente, ¿no? Sí. O sea, pareciera que la visión va de una reivindicación vengativa y no de una construcción propositiva. Es una reivindicación, es una venganza, pero también es como que, ay, aquí hay oro, me lo como. Claro, pero destruye, ¿no? O sea, precisamente por eso, a eso me refiero. Sí. O sea, es una cuestión destructiva como por esencia. Sí, sí. Y bueno, y realmente uno entiende que para que eso sea, tienen que ser un hegemón, ¿no? Tienen que controlarlo todo, porque el espíritu humano, donde tiene un poquito de libertad, empieza a crear y a crear y a crear. Entonces, de verdad nosotros tenemos que tomar la memoria de Ricardo y la memoria del ingeniero Mendoza y hacer lo que hicieron ellos, crear cosas, aunque cueste, aunque sea durísimo, porque es la única manera de superar esta desgracia en la que nos metimos en el año 98. Sí, crear desde nosotros, para nosotros y hacia nosotros. Eso precisamente, pero no me acuerdo si en Canadá, no, esto es en Pobre Negro, si mal no recuerdo. Ajá. Gallego, justamente, él tiene, a mí me pasa que yo cuando me pongo a leer, entro como en un hype de leerme todo lo que pueda en un periodo de tiempo. Ok. Entonces yo nunca había leído Gallego, salvo el resumen que uno le mandan en bachillerato y ya. Pero cuando cumplí como 27, me leí en 4 meses que sí toda la obra de Gallego. Ok. En 3 meses, una cosa así loca. O sea, me leí Canaima, después leí Una lebrina de paz en el viento, después leí La trepadora, después leí Pobre Negro, y así todo uno tras otro. Pero hubo 2 frases que a mí me marcaron mucho, que cuando las leí me retumbaron. Okay. Y bueno, una frase y otra idea que él desarrolla. La frase fue: el que callado aprende, callado enseña. Okay. Y es el tema de enseñar. Ya. El que callado aprende, callado enseña. Okay. Correcto, es el tema de enseñar con el ejemplo. Okay, claro. Y justamente ese ejemplo de ciudadanía, de civismo, es bien elocuente, porque me gusta, porque tú planteaste algo, ¿no? Que me gusta tratar de atar la idea de Gallegos a cómo impacta en estas personas y a su vez cómo esas personas impactan en otras de forma silenciosa, pero elocuente. Sí. O sea, porque técnicamente no están diciendo palabras, pero están haciendo mucho. Sí. Y otra idea que era algo así, él estaba hablando con un personaje, hablaba con otro personaje sobre que a ese otro personaje le gustaban mucho las rosas. Okay. Y Gallegos le decía como que, bueno, el diálogo era, uno le gustan las rosas y otro le trataba de hacerle ver que apreciara la cayena. Okay. Era como que decía, chévere, la rosa es muy bonita, es verdad, pero ¿cuántas veces hemos intentado replantar unas rosas en nuestro jardín y no se da? No se da. Claro. Mientras tanto que la cayena que tenemos en la parte de atrás de la casa está bella, está grande, está frondosa, tiene colores, y la tenemos en la parte de atrás de la casa. Sí. Vamos a tratar de ponerla para adelante, porque esa flor es nuestra, y está aquí, y está hecha para nosotros. La otra no está hecha para nosotros.
Y esas dos ideas en su momento me retumbaron mucho en la cabeza, pero la obra de estas personas es justamente la concreción de esas dos ideas. Sí, bueno, ese tema eso que estás hablando de la cayena, me recuerda a una cosa que nosotros estamos manejando mucho en una de las charlas que yo doy para Provita, que es sobre economía sostenible, y dice, la primera regla de la economía sostenible es no ir en contra de la naturaleza, sino ir a favor de la naturaleza. Es decir, si a ti las rosas no se te dan, pero las cayenas sí, y tú lo que quieres es tener un jardín florido, tú pones la cayena y te ahorras un montón de trabajo que puedes utilizar en otra cosa. Así es. Tienes tu jardín florido, hermoso, bello. Así es. Esa idea de verdad que en su momento me retumbó mucho y se nota el impacto que eso ha tenido en el desarrollo político del país. Porque antes de yo entrar en ese hype de Gallego, yo venía de un hype de biografías. Ok. Y había de biografías de dirigentes políticos que me parecían interesantes, ¿no? Entonces había leído varias, pero me pareció curioso que en varios, casi todas las biografías coincidían que el autor que les había hecho clic en sus cabezas había sido Gallegos. Ok. Entonces eso fue lo que me hizo a mí decir, coño, que riñones tengo yo de que yo no he leído nada de él. Ya, claro. Y eso fue lo que me motivó a como que comerme toda la obra de él muy rápido. Entonces, precisamente, sobre esa idea, es que uno tiene que empezar a ver de la sostenibilidad de todo. O sea, no solamente es que es la economía, es que es la comida, es que es lo que te pones, es cómo te mueves. La viabilidad, la sostenibilidad de nuestra vida ahorita, es justamente en esta pandemia y en esta guerra energética de gasolina que tienen los narcoesbirros contra todos, nos obliga a eso precisamente. Sí. Bueno, Gallego era muy, muy bueno describiendo la realidad en metáforas, ¿no? Sí. La realidad venezolana, además, la realidad que uno percibe detrás de todo lo que está pasando. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo leía mucho a Rafael Poleo. En algún momento Rafael Poleo... Bueno, yo digo que Rafael Poleo ahorita está molesto porque sus predicciones ya no se cumplen, pero él tuvo muchos años en que sus predicciones se cumplían y él siempre usaba a Doña Bárbara como ejemplo para ilustrar lo que estaba ocurriendo, y eran unos ejemplos súper claros. Claro, porque al final yo creo que el gran logro de gente como Gallego y el arquitecto, o se me fue el nombre ahorita, Ricardo Fuenmayor, y el arquitecto Fuenmayor, fue tomar lo propio y tratar de llevarlo a códigos universalmente entendibles. Sí. Porque justamente hacer algo, a veces nos pasa, y esto es muy común, que algo muy propio es difícil de explicar. Sí, es correcto. Entonces, traducirlo a una cosa que pueda entender todo el mundo tiene otro valor y es complicado, es especialmente complicado. Entonces, es importante hacerlo, por ejemplo... Exacto, es muy importante porque es lo que te permite también que el mundo te entienda. Sí, yo creo que un reto, que el mundo, y no solo el mundo, sino a lo interno, o sea, por ejemplo, ¿tú crees que... no sé si tú opinas como yo, pero de verdad nosotros tenemos que encontrar una manera de que el ciudadano venezolano entienda lo importante que son los derechos humanos? Porque yo creo que aquí en Venezuela la percepción del derecho humano como concepto es como una cosa, como una especie de lujo. No solo lujo, sino que no es humano, es decir, es derecho y ya. Sí. Y no, es el tema de la condición humana. Sí. Pareciera que es lo, bueno, pareciera no, es lo que efectivamente más ha hecho mella la revolución, ¿no? Sí. En afectar la condición humana. Sí. En reducirnos a adversarios de antojo, o sea, Entonces, nosotros no hemos encontrado la manera, opino yo, de convertir el discurso de derechos humanos, sacarlo del discurso técnico de los textos legales y convertirlo en una épica humana, ¿me entiendes?
Claro. En una cuestión transformativa, en una cuestión de autoestima de la persona, ¿me entiendes? Yo no sé qué vuelta darle, pero algo que tenga sentido para la gente y que no sea solamente como un presupuesto tipificado en un documento legal. Sí, es que tiene que ir más allá. O sea, es entender que todas las personas, independientemente de cómo sean, tienen derecho por el simple hecho de ser humanos. Sí. Hasta lo más horrible, porque al final del día, si uno utiliza un criterio de este se lo merece porque a mí me parece que se lo merece. Correcto. El día de mañana eso puede pasarnos a nosotros. Te puede pasar a ti, de hecho te está pasando, amigo, te está pasando en este momento. Pues está gobernando alguien que muy probablemente pusiste tú en el poder y ese alguien considera que tú eres subhumano y no tienes que tener gasolina y no tienes que tener agua y no tienes que tener luz y no tienes que tener justicia y no tienes que tener nada de eso. Porque tú sencillamente no eres humano en sus ojos. Por eso, esa condición de humano hay que defenderla. Claro, y ahí es donde justamente la declaración, como que el antecedente universal más aceptado de los derechos humanos es la declaración universal de, ¿cómo es? La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Sí. Que vino con la Revolución Francesa. Y ella tiene una cosa que es demasiado elocuente y es tan elocuente que a veces pasa de largo, que todos los seres humanos somos libres e iguales. Sí. Libres e iguales. Sí, correcto. En dignidad y derechos. No correcto. Más. O sea, no es que si libres o iguales. Si un humano ambas. Sí, exactamente. Si un humano usa esa libertad para delinquir, tiene que afrontar las consecuencias. Tiene que tener responsabilidad porque él es libre y humano. Pero eso no lo hace menos humano. Exactamente. Mira, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos aquí con el Prometeo. Esta semana
hablando de esto de reinventarse, no, de encontrar como nuevas maneras de ser humano en medio de esta locura, porque esta locura que nos tocó a nosotros los venezolanos es pandemia más dictadura. Entonces es realmente una cosa muy angustiosa, y una de las cosas más angustiosas, más angustiantes de todo lo que nos está pasando es el tema de la educación. O sea, ya veníamos de una educación pésima, pues no sé por qué la gente le dice deficiente. La educación en Venezuela está pésima. O sea, es una educación que no está generando individuos humanos autónomos capaces de vivir por sí mismos, sino que está diseñada para generar individuos dependientes de un Estado, votos. En algún momento generó votos con patas y ahora está generando simplemente váyanse para Colombia o muéranse. Pero el hecho es que en medio de este desastre hay gente que sigue empeñado en el tema educativo, y va a ser importantísimo para salir de este desastre que haya educación. Entonces, en la UNEYES, y este es un formato que yo he visto que están implementando en muchas partes, me invitaron a hacer una conferencia, pero sobre el cambio climático. Esto era para el Día de la Diversidad Biológica, que fue el 22, por cierto, fue esta semana. Para el Día de la Diversidad Biológica me invitaron a dar una conferencia sobre cambio climático y biodiversidad. Y la idea original era que yo me trasladara hasta allá a dar la conferencia. Este es el núcleo Cojedes. Por cierto, una universidad, la UNEYES, que tiene varios núcleos en varios están todos los llanos, correcto. Ajá. Y es una universidad que trata principalmente el tema de producción de alimentos, y es parte de ese legado de una república que la gente aquí en el 98 desdeñó y le pareció de lo las, y de hecho votaron por reemplazarla, pero esa fue la república que puso universidades en todos los llanos para que los llanos fueran una región productiva y que para que hubiera lamentada esa soberanía alimentaria. Eso es el plan de la UNEYES, y lamentablemente ahora esa gente está sobreviviendo como puede. El hecho es que yo iba a dar una conferencia allá sobre cambio climático y diversidad biológica, y pues pasó lo que pasó y ya trasladarse era imposible. Estuvimos viendo algunas opciones, hacerla por Zoom, hacerla por Google Meet, hacerla por no sé qué, por no sé cuánto. Finalmente ellos me dijeron, mira, aquí muy poca gente tiene acceso a una plataforma como esta, bien sea porque no tienen internet, o porque no tienen datos, o porque no tienen computadora, o porque no tienen capacidad durante el día de sentarse en una computadora a ver esas cosas, porque tienen que trabajar para sobrevivir. Y esa gente, a pesar de que está sobreviviendo del día al día, quiere escuchar la conferencia sobre cambio climático y biodiversidad. Entonces resolvimos hacerla por WhatsApp. Ahí todo el mundo tiene WhatsApp. Y fue una experiencia maravillosa. Yo lo que hice es que adapté las láminas de apoyo y de visual que yo tenía a unas imágenes de poco peso. Y entonces, ¿qué hacía yo? Ponía la imagen, que era como mi imagen de apoyo, como si estuviera dando una presentación de PowerPoint, y me metía en mi computadora en WhatsApp web y me ponía a escribir mis comentarios apoyados en esa imagen. Y así fui dando lámina por lámina toda mi conferencia, escrita. Hay gente que lo hace por notas de voz, pero yo encuentro que escrito es mejor porque le da como un ritmo más, como legible a la conferencia por WhatsApp. Y mientras que en el voice note uno puede balbucear mucho, ¿no? Uno puede decir, porque recuerden que está no sé qué, y la gente realmente no se pone a escuchar las notas de voz. Pero en cambio por WhatsApp, lo que hicieron fue crear un grupo. Yo puse mi conferencia ahí, la gente lo fue leyendo, y después en ese grupo abrieron los comentarios de las personas que estaban inscritas en el grupo, de manera que las personas podían poner preguntas. Y resulta que como tenían que escribir las preguntas eran mucho más concisas, ¿no? Porque yo no sé si te ha pasado, pero cuando uno da una conferencia y entonces se abren las preguntas, entonces la gente empieza... Anécdota, bueno, claro. Muchas gracias por la oportunidad, mi nombre es tal, yo trabajo en tal, y yo tengo una serie de preguntas, pero primero yo quería decir que, y eso es un problema, porque entonces solo 3 personas pueden preguntar,
y 2 de esas preguntas son una tontería, entonces se pierde mucho tiempo. En cambio aquí todo el mundo iba directo al grano. Tal, mira, mi pregunta y mi duda es esta. Y yo como conferencista pude tomarme el tiempo de contestar esas preguntas a lo largo de la mañana, porque quedaban ahí en el grupo de WhatsApp. Claro, porque al final, ¿cuándo es que tienen señal, no? Claro. Entonces pueden leerla y ver y todo cuando tienen señal. Cuando tienen señal, y yo puedo tomarme el tiempo de entender la pregunta y diseñar una respuesta que sea lo más eficiente posible. Que es la otra cosa que no pasa cuando es una conferencia en vivo, incluso presencial, que te preguntan algo y bueno, y tú das tu mejor respuesta en el momento y después llegas a tu casa y tú dices, oye, pero déjame verificar ese dato. Y tú dices, bueno, yo debía haberle contestado tal o cual cosa, pero ya la oportunidad se pasó. Entonces me pareció una idea genial para dar clases incluso, porque ahorita yo veo a la gente vuelta loca con las clases por Zoom, ¿no? Y entonces los estudiantes se tienen que conectar y están todos pegados ahí, y es algo que funciona muy bien, pero aparte de que tienes que tener una buena conexión a internet y una capacidad de conectarte a Zoom, igual es un formato complicado. En cambio, así por WhatsApp, yo no digo que para todas las edades, por ejemplo, pero para universidades está perfecto dar una clase por WhatsApp. Perfecto, fue perfecto. Claro, tú tienes que adaptar tus materiales para que poder compartirlos por WhatsApp. Pero incluso tú le puedes compartir links a videos de YouTube. Es algo súper poderoso, porque aquí todo el mundo tiene WhatsApp. Y sí, porque además hay un tema que a mí me parece importante, que es el espacio, o sea, el tiempo y el espacio. Es decir, no todo el mundo puede todo el tiempo en todos lados. Sí. Entonces el problema tan enorme que significa cosas como tener señal, que haya luz, que haya internet. Resulta que, bueno, a lo mejor la conferencia es a las 5, pero resulta que a las 5 yo no tengo luz, sino que la luz vuelve a las 8 de la noche. Sí. Y yo puedo leer, es a las 8 de la noche. Sí. Y, perro, me pude haber perdido de cosas, pero ese formato permite que no te pierdas de cosas. Correcto. Y sobre todo en regiones como Uneyes, sí. O sea, como los llanos, y Uneyes es eso, ¿no? Sí. Es recordar lo de la Cayena, ¿no? Es como que exacto. El objetivo aquí es que el estudiante obtenga el conocimiento y haga algo útil con ese conocimiento. El objetivo no es dar una clase. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad.
Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro. Por rcr.tv. La radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Y Gabo, ¿sabes que una de las cosas que me pasó con el foro-chat que me pareció una idea genial y como ya les dije, creo que es una alternativa buenísima para dar clases? Otra de las cosas que me pasó fue que, bueno, obviamente en estas conferencias que tienen que ver con la situación ambiental, siempre en algún momento sale a relucir el tema del arco minero. Y en el caso mío, pues yo lo nombré un par de veces en la conferencia y alguien hizo una pregunta sobre eso y entonces yo me explayé un poquito más sobre el tema. El hecho es que, bueno, arco minero es, quiero decir, minería es uno de los rubros que está aumentando la deforestación al sur del Orinoco en este momento y yo hablé de ese dato. Y nunca falta alguien que dice, bueno, de verdad yo no sé por qué usted da ese dato, porque la la Organización del Tratado Amazónico, no sé qué cosa, dice que en Venezuela no hay deforestación y nosotros ahorita estamos haciendo minería en el arco minero con unos altos estándares de sostenibilidad y tal, y no sé qué, bla, 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 entonces visite la OCHA, Y una de las cosas que uno puede hacer en este foro chat es, sin insultar, batuquear con argumentos, sacarle los datos y ponerle el link. Mira, estos datos están sacados de la Red Amazónica de Información Georreferenciada Socioambiental, que incluye Bolívar y del Tamacuro y todo el estado Amazonas dentro de los datos de la Amazonía. Esa organización de la cual usted está hablando se ocupa solo de la cuenca del río Amazonas, de la cual Venezuela solo tiene un poquito abajo al sur del estado Amazonas, y por eso está en ese tratado. Y por eso le sale que en la Amazonía venezolana, según su concepto de Amazonía, no hay deforestación porque ellos solo toman en cuenta el cachito final del estado Amazonas. Pero en la Amazonía biogeográfica, que es la que toma en cuenta RAI, ahí es donde está el dato que usted me está diciendo que no existe. Entonces le pasas los mapas, le pasas los links, le pasas los datos. Y esa persona no tiene cómo rebatir. Y además hubo 150 estudiantes de la UNEYES que pudieron verlo y compartirlo, ¿me entiendes? Es como que... Claro, el impacto es mucho mayor. Sí. Porque además, es que a mí, ¿sabes que esas dinámicas son como medio normales? A mí muchas veces me han dicho como que, bueno, pero ¿por qué tú le respondes a cierta gente cuando tú sabes que eso es mentira? Porque mi respuesta no es para esa persona que sabe que eso es mentira. Claro. Mi respuesta es para otros que puedan leer. Claro. Y ahí está, ahí justamente es donde está el tema, porque muchos, o sea, estoy seguro que 150 personas que estuvieron conectadas en ese grupo, miren, 150, sí. Uno nunca tiene un foro de 150 personas. Nunca. Impresionante. Mira, los lives que nosotros hemos hecho, o sea, si llegan a 20 personas es una maravilla. Sí, así es, porque tampoco los live no son una herramienta cómoda, no son cómodas, porque no son cómodas. Porque además el Instagram es como en el teléfono. Sí. Quizás en la tablet, los que tienen tablet, pero las tablets realmente la tiene poca persona. No, y hay otras herramientas que te sirven para hacer tal o cual, pero realmente esta experiencia en el grupo de WhatsApp, obviamente de esos 150, quién sabe cuántos efectivamente leyeron. A mí me ha pasado que yo me he metido en grupos de foro chat y se me pasa el día completo del foro chat y yo no he leído ningún mensaje porque he estado trabajando, y generalmente esos grupos de foro chat los terminan cerrando, ¿no? Pero bueno, el hecho es que una gran cantidad de personas pudieron tener acceso a toda esa información y a la discusión posterior, que además fue extensa, que es lo otro que no pasa en los foros, claro, formales. Y además es importante que ocurra fuera de Caracas, porque uno suele como que darle la cosa, bueno, si pasa en Caracas, pasó en Venezuela, y eso no necesariamente es así. De hecho, eso normalmente no es así. Sí, esa es la cosa. Y
a lo otro que íbamos con esto es que, ahí está un ejemplo de cómo se puede transmitir información relevante en este país, en donde ahora ni siquiera televisión hay. Que además, bueno, la gente dice, bueno, yo no me voy a poner a analizar lo del cierre de DirecTV en base a si fue un error, un acierto, no sé. Pero el hecho es que la gente se pone a decir como que, imagínate, ahora, ¿cómo se va a informar la gente? Ya ni eso pueden hacer. Y es como, DirecTV realmente no informaba demasiado. DirecTV distraía, pero no, o sea, todos los canales de información seria no se estaban pudiendo ver ahí. Se veía que sí, ay no, pero es que por ahí pasaban la BBC o algo así. Bueno, la BBC de vez en cuando le tiraba un hueso a Venezuela, pero la información que nosotros tenemos que manejar todos los venezolanos no se estaba transmitiendo por ahí. Está en WhatsApp, eso es increíble. Entonces, o sea, las historias de WhatsApp es un universo absolutamente diferente a lo que es el Twitter. Claro, entonces nosotros tenemos que tomar esa herramienta y empezar a usarla, porque a nosotros nos quieren poner la pata encima, nos tienen la pata puesta encima, y con lo de DirecTV nos quisieron volver a poner la pata encima, y realmente lo que se abrió fue una ventana de oportunidad, que fue que ahora la dictadura no tiene por dónde pasar cadena, porque BTV se ve en Caracas y en algunas partes, y nadie prende el televisor para ver esa señal de basura. Nadie. No hay por dónde pasar. La dictadura ahora se quedó sin un canal para transmitir su información sesgada de pacotilla. Entonces nosotros tenemos que llenar ese espacio. Así es. Creo que tenemos que hacer el último corte en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con la despedida. Ya regresamos. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa y entonces no sé a qué se los quieres dedicar, Gabo. Bueno, nosotros habíamos hablado justamente de la experiencia de ONEYES y yo quería también como comentar un poco lo que ha sido, lo que pasó anoche aquí en Caracas. De hecho pasó bastante cerca de mi casa. De tu casa. Hubo una micro tragedia, y digo micro porque hay muchas cosas que son mucho más grandes, pero esta fue muy espectacular. Y es que se volteó un camión de gas en la autopista. La llamarada era como de 50 metros de altura, y iluminó todo el valle, y eso fue básicamente, no hubo mayores muertos, porque afortunadamente ocurrió a las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, o sea, a esas horas. En un país sin gasolina. en un país sin gasolina, entonces afortunadamente no había tráfico. Sí. Y afortunadamente también pasó en la autopista, o sea, que no ocurrió en zona residencial. Sí. O sea, 20 metros más al norte o 20 metros más al sur, y hubiese sido una tragedia de proporciones titánicas, además. Y bueno, fue básicamente porque el chofer se quedó dormido, ¿no? Entonces, de hecho ya se sabe que fue por eso, se quedó dormido y perdió el control del camión. Eso nos obliga a pensar también en qué estamos haciendo para poder entender las dinámicas de movilidad en la ciudad, de energía en la ciudad, sí. Y también de condiciones laborales, porque ese es otro tema. Yo recuerdo que yo hace varios años, hace unos 8 años, estuve en España y fuimos por tierra de Madrid a Barcelona. El viaje en total fueron como 8 horas, pero básicamente porque cada 3 horas, creo que era, por ley, los choferes tenían que pararse, estirar las piernas, lavarse la cara, o sea, ¿me explico? Aquí eso no existe. No, para nada. Y era por un tema de condiciones laborales. Entonces, Sí. eso nos obliga a recordar el tema de derechos. Derecho a un trabajo digno, Exactamente. derecho a condiciones dignas para trabajar, para ganarnos la vida, porque los derechos humanos son precisamente humanos. Sí. Son para todos. Caigan bien, caigan mal, incluso si son criminales o no. Esa es una idea que a algunos les suena mal. No me importa, es justamente eso lo que hay que reivindicar. La humanidad, la condición humana, Sí. como sujetos de derecho. Y que si a usted le preocupa que los criminales
criminales tengan derechos humanos porque dañan la condición humana o desvirtúan la condición humana. Usted tiene que hacer es revirtuarla, resignificarla y darle lo más duro posible a transmitir los verdaderos valores que usted considere humanos. No le ande quitando derechos a los demás, sino que construya usted con los que tiene. Y los que no tenemos derechos porque nos los han quitado, nos va a tocar recuperarlos. Y esa va a ser una tarea complicada, pero tenemos que hacerlo. Así es. Bueno, ya este fue el Conuco de Prometeo. Nos vemos la semana que viene. ¿Alguna otra cosa, Carlos? Sí, yo quería decir que esta semana trascendió que el coronavirus, el virus responsable por el COVID-19, había estado dando positivos en muchas personas después de que se habían curado de la enfermedad. Ya se estableció más o menos claramente que las que dan positivos después de haber sufrido la enfermedad no son contagiosos ni presentan los síntomas, simplemente tienen los anticuerpos en la sangre. Entonces, bueno, es una pequeña señal de optimismo, porque, bueno, había mucho miedo de las segundas oleadas y tal y todo esto. Así que, bueno, poco a poco vamos avanzando en esta pandemia que ha trastocado completamente la vida de todos. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.